Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Fuerte, ¿cierto? Cuando se escucha la palabra gran ramera, o cuando se escucha algo de ramera, pues hermano, es un término despectivo, ¿cierto? Es un término que puede llegar incluso a ofender. Pero como le digo, no vamos a hablar de ninguna persona en particular, sino que vamos a hablar de un sistema religioso a la cual la palabra le llama la gran ramera. Amén. Busque Apocalipsis 17, por favor. Versículo 4. Dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Bueno, antes quiero preguntarle algo a todos aquí. A todos los que están aquí. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? ¿Está seguro? Amén. Si usted no cree que esta es la palabra de Dios, todo lo que yo voy a decir está en vano. Totalmente en vano. Si usted cree en Dios, pero no cree en la Biblia, pues es complicado. Este libro que tenemos en las manos es la palabra de Dios. La carta que Dios le dejó al hombre. Y si creemos que esta es la palabra de Dios, entonces todo lo que en ella está escrito es cierto, verdad. Amén. Toda. La palabra dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda, de Génesis a Apocalipsis, el Señor la inspiró. Y si Él la inspiró, es verdad. Y si es verdad, pues debemos creerla. Toda. Amén. No es que yo no creo en ciertas cosas. No, porque si usted dice que no cree en ciertas cosas, está diciendo que usted es más sabio que Dios. No, es que yo no creo en ciertos punticos de la Biblia porque tengo ciertas cosas. Entonces escriba su propia Biblia y arme su propia religión. Pero esta es la palabra de Dios que no miente. Y como no miente, hoy vamos a hablar de cosas que la palabra del Señor no miente. ¿Listo? Dice la palabra, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, como les dije, el tema de hoy es este. ¿A qué se refiere la Biblia con la gran ramera que menciona el Apocalipsis? Hay evidencias históricas y geográficas que demuestran quién es esta ramera. Esto no es un tema ni emocional ni sentimental, es un tema espiritual, pero que también es un tema que a la luz de la historia universal y de la geografía se puede demostrar cómo el Señor lo que está diciendo aquí en su palabra es verdad. Hay mitos, hay leyendas y hay historia. Y lo que vamos a hablar aquí hoy, el 95% de las cosas que voy a mencionar, o el 98%, son historia universal, más que algunas de esas se convirtieron al paso de los años en mitos, pero que sus orígenes son historia. Entonces, cuando leemos historia, cuando estudiamos historia, estamos hablando de sucesos que realmente sí existieron. ¿Amén? Simón Bolívar, ¿fue un mito o es historia? ¿Usted lo conoció? Entonces, ¿por qué cree que es historia?
porque son evidencias testimoniales, porque es una evidencia escrita de algo que ocurrió y que historiadores y que hombres estudiosos dejaron eso escrito para las siguientes generaciones. Así pasa con los temas de la Biblia. Hombres hicieron escritos para que eso nos quedara a nosotros. Y nos vamos a remontar desde prácticamente el origen del hombre para entender hasta dónde ha llegado hoy el tema de la gran ramera. Bien, empecemos pues. En la Biblia, dentro de la hermenéutica, voy a explicarles primero algo de hermenéutica para que entiendan, porque como les dije, el libro de Apocalipsis está lleno de simbología. Y cuando yo no entiendo la simbología bíblica, voy a crearme falsas expectativas. Y voy a crear en mi cabeza conceptos y criterios erróneos que no son. Entonces, dentro de la hermenéutica hay algo que se llama tipos y figura. Es decir, el tipo y la figura es un tipo de representación de una verdad. Entonces, un ejemplo. Al que madruga, podemos decir que ese es un tipo de algo que deja es un dicho que nos explica una realidad, ¿sí? Ahora, si el ladrón madruga, ¿Dios le ayuda? ¿Sí? Pero es un tipo, es una explicación, es una figura que explica una verdad. Ya les voy a dar más ejemplos. Es decir, un tipo es la representación de una verdad, una persona, un animal o un objeto que representa algo. Una persona puede representar otra persona o una nación o una época, como lo vamos a mirar en los siguientes ejemplos. Si vamos a Génesis, usted que ha leído la Biblia, José, el hijo de Jacob, era tipo y figura de Cristo. Entonces, cuando leemos la historia de José, José está representando a Cristo. Ojo, paréntesis muy grandes. José no era Jesús, no era Cristo. Es un tipo, es un símbolo, es una representación. Porque cuando se analiza toda la vida de José y se compara con la vida de Jesús, sufrieron no los mismos pero similares padecimientos. Eso significa tipo o figura. Adán también representa de algún modo a Cristo. ¿Qué dije? Representa. No vayan a salir diciendo que el pastor dijo que Adán era Jesús. Representa a Jesús. La Biblia dice en Romanos que Jesús fue el postrer Adán. El segundo Adán fue Jesús, porque él vino a restaurar la relación caída del hombre con Dios. El arco iris, ¿lo han visto? El arco iris no es el símbolo de esta gente loca, de chavetada, ¿sí? El arco iris nació pocos años después de la creación del mundo, de la reorganización de la tierra, cuando el diluvio. Ahí nació el arco iris, porque antes no llovía, y si no llovía, el efecto del arco iris no podía verse. Así que cuando hubo el diluvio y hubo lluvia, apareció el arco iris. Y el arco iris es simbología o tipo de los pactos, de las misericordias y de la fidelidad de Dios. Eso significa el arco iris. Fue la promesa que Dios le hizo a Noé y le dijo: ¿ves el arco iris? Cada que yo vea el arco iris me acordaré de un pacto que tengo con la humanidad. Eso está en Génesis capítulo 9, versículos 13 y 16. Lo que acabamos de hacer, de participar de la cena del Señor, el pan y el vino son un simbolismo del sacramento de la cena del Señor. El pan representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uvas representa la sangre de Cristo. Jesucristo no está en el pan y no está en el vino, porque dice la Biblia que Él murió, resucitó, ¿y qué pasó? Se fue al cielo. Jesús en este momento ni siquiera está en la tierra. ¿Él está dónde? ¿Quién está en la tierra?
El Espíritu Santo. Él dice que Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré otro consolador. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, el pan y el vino son tipo o simbología de algo. Estos ejemplos se los doy o les explico esto para que ahora sí entendamos a qué se refiere Apocalipsis cuando habla de mujer, de ramera, de Babilonia. Aquí no está diciendo que las mujeres son rameras. En ninguna parte dice eso. No vaya a malinterpretar tampoco esa parte. El pastor dijo que las mujeres, yo no he dicho jamás eso, ni la Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque es que a veces escuchamos mal e interpretamos mal. Bien, entonces vamos a comenzar a estudiar los tipos y simbología de Apocalipsis capítulo 17 con relación a la gran ramera. ¿Alguno de ustedes ha leído esta semana Apocalipsis 17? Los que juiciosamente lo leyeron. ¿Cuántas veces encontró usted el género femenino? ¿Cuántas? 6. El género femenino. O sea, que hable de mujer, de ellas, de mujeres. 10. ¿Alguien da más? En este pasaje de Apocalipsis se habla de la mujer, la bestia, la gran ramera, los 10 cuernos y el agua. Vamos a mirar la tipología o los símbolos de cada uno de esos elementos que Juan vio en la visión. Entonces comencemos con la mujer. Cuando leímos el versículo 5, dice que Juan vio a una mujer que en su frente tenía un nombre. ¿Cuál era? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las... Más de 12 veces en este capítulo se hace mención al género femenino. Vuelvo y repito, como una simbología de un sistema. No vamos a hablar aquí de las mujeres. Cuando toquemos el tema de mujeres, estamos hablando de un sistema religioso, no de las mujeres. Así que las mujeres pueden descansar tranquilas. En este pasaje, la mujer representa, o el género femenino representa a una iglesia. Está hablando de una iglesia. Pero hay dos iglesias. Está la iglesia de Cristo y la que no es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:2, vamos a mirar cómo la palabra compara a una mujer con la iglesia de Cristo, que no es la misma de Apocalipsis 17. Pablo dijo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Entonces, en este caso, la mujer representa una iglesia, que es la iglesia de Cristo, que no es la iglesia de Apocalipsis 17. Si alguien no tiene, me levanta la mano y me pregunta, por favor, porque esto hay cosas que yo sé que no son fáciles de explicar y entender. Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya que ha llegado el día de las bodas del Cordero. Ahí encontramos el género femenino, y su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Estos dos ejemplos que les doy son tipología o símbolo de una mujer que representa la iglesia de Cristo, que no es la iglesia de Apocalipsis 17. ¿Listo? Porque la iglesia de Cristo no es ramera. ¿Cierto? Después hablaré un poquitico de eso. Entonces, ¿qué significa la frase la gran ramera? Como les dije, 12 veces se menciona el género femenino en el capítulo 17. Y la gran ramera representa el sistema religioso.
Eso es lo que representa la gran ramera, el sistema religioso. Dese cuenta que yo no he mencionado ninguna religión. La gran ramera, ¿qué representa? El sistema religioso. ¿Cuál religión? No he mencionado ninguna. La gran ramera de Apocalipsis 17 representa el sistema religioso. Todo el sistema religioso que hay en el mundo, el Señor Jesucristo aquí en su palabra lo llama una ramera. Esa ramera está encabezada por una mamá, porque dice la palabra que leímos. En su nombre tenía que Babilonia, la grande, oiga, la madre de las rameras, dice ahí. Así que hay una mamá que tiene hijas. Hay una institución religiosa o hay un sistema religioso que se pervirtió y que después de que ese sistema religioso se pervirtió, comenzaron a salir más rameritas, más religiones que se han corrompido a lo largo de la historia. Eso significa la gran ramera. Estoy hablando de tipología para que no nos perdamos, los símbolos para que entendamos más adelante de dónde quiero llegar. Encontramos otro pasaje en Apocalipsis, versículo 3, otra figura. Esa figura es la bestia y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. No está hablando del matrimonio, nada por el estilo. Sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces Juan vio, empecemos de abajo para arriba. Dice que vio una bestia, un monstruo, que tenía 7 cabezas, y cada cabeza, o en las 7 cabezas habían 10 cuernos. Entonces tenemos bestia, cabezas, cuernos, ya vimos, y que una mujer la estaba acaballando, la estaba montando. La bestia, como ya lo hemos hablado en los anteriores cultos, la bestia significa autoridad, significa gobierno, y en este pasaje la bestia es el gobierno del anticristo. ¿Recuerda usted que el anticristo, cuando llegue a gobernar a la tierra, se va a unir con cuántas naciones? Con 10 naciones se va a unir. Y va a gobernar el mundo con 10 naciones. Entonces la bestia representa el gobierno del anticristo. Las 7 cabezas, mire el versículo 9. Ahí está la respuesta, ahí está el símbolo de la bestia, de lo que significa las 7 cabezas. No es que vaya a aparecer en el cielo un monstruo con 7 cabezas. Aclaro eso, ¿no? No, es un símbolo, es una simbología. Lo que Juan vio, ahora aquí la palabra se lo está interpretando. ¿Qué dice el versículo 9? Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Qué son las 7 cabezas? Las 7 cabezas son 7 montes. Ojo, ¿qué son las 7 cabezas? 7 montes, 7 montañas. Por favor, vaya prestando mucha atención a todo esto. Sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la gran ramera? Un sistema que religioso. ¿Sí? Tengamos conceptos bastante claros. Versículo 10. Estos 7 montes también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Eso no lo voy a explicar hoy, pero les doy un pincelazo. Está hablando de los 7 imperios que han gobernado el mundo. Siria, persas, griegos, romanos. Usted puede por internet buscar imperios que han gobernado el mundo y lo va a encontrar porque no nos daría el tiempo. Encontramos otro tipo y otra simbología en este pasaje que son los cuernos. Este tipo o esta simbología, su respuesta está en el versículo 12. ¿Qué significan los 10 cuernos del Apocalipsis? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes.
Ahora usted dirá, pero es que hoy en día no tenemos reyes, escasamente está el rey Felipe y la reina Isabel. Hoy día el reinato ya no funciona. Esos reyes que están allá son símbolos, porque ellos ni siquiera gobiernan. Eso es una figura, se me olvidó el nombre de eso. Eso es una figura que tienen esos países, pero ellos no gobiernan, ellos no tienen mayor injerencia en los asuntos políticos. Entonces, en aquel entonces sí habían reyes que gobernaban, esos reyes eran como los presidentes de la república. Trayéndolo a los días de hoy, estos 10 cuernos o estos 10 reyes son 10 presidentes poderosos del mundo. ¿Listo? Entre los cuales le puedo asegurar que no está Maduro, ¿sí? 10 reyes, 10 presidentes poderosos que realmente tienen poder. Este es un filipichín ahí que nada que ver. Bien, perdónenme por lo de filipichín. Versículo 12. ¿Qué dice? Allá lo leímos, ¿no? Y los 10 cuernos representan 10 reyes. Estos 10 reyes son 10 naciones que se unirán para gobernar con el anticristo. ¿Listo? Encontramos otro símbolo en la Biblia, otro tipo, otra figura que es las aguas. En el versículo 1 lo vamos a encontrar. Dice el ángel le dice a Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Dónde estaba en ese momento la gran ramera? Sentada sobre muchas aguas. Entonces, ¿qué significan las aguas? Ahora vaya al versículo 15 y en el versículo 15 va a encontrar el significado de las aguas. Entonces, tenemos una mujer, un sistema religioso que está sentado sobre muchas aguas. Versículo 15, ¿quiénes son las aguas? Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Todo lugar o toda persona donde el sistema religioso ha penetrado y ha llegado en la Biblia o en este pasaje se le conoce como las aguas. Ahora no salga de aquí diciendo, oh, es que yo soy agua, yo soy H. No, señor. ¿Sí? Acá no está diciendo que usted es agua, ni que tiene el espíritu del agua, ni que el agua... Nada de eso está diciendo. Es una simbología, tipo o figura. ¿Estamos? Dejo esas cosas claras porque la gente como lee la Biblia la loca y no estudia la Biblia, salen diciendo cosas de chavetadas. Entonces, usted tiene agua en su cuerpo. Yo tengo agua en mi cuerpo. ¿Sí? Si no tuviéramos agua en el cuerpo nos moriríamos, literalmente. Pero eso no quiere decir que tengamos que ver cosas espirituales contra el agua. Es decir, aquí lo que está diciendo la palabra es que el agua significa, en la visión de Juan, significa muchas personas, todas las personas de la tierra. Ay, pastor, es que yo anoche me soñé con agua, entonces ¿será gente que va a venir? Hermano, deje de comer tantos frijoles de noche, ¿sí? Yo soy muy delicado con las cosas de los sueños. Ay, es que yo me soñé con un perro negro y ese perro negro se le montó una mariposa, pastor, y la mariposa era verde. ¿Qué significa? Usted está viendo mucha televisión. ¿Sí? ¿Estamos? Es que, hermano, yo no encuentro en la Biblia algún apóstol que dijo, hermano, culto de discernimiento de sueños. ¿Usted lo encuentra? Usted encuentra a Pablo que dijo, hoy, el viernes va a ser interpretación de sueños. Y la gente hacía fila y Pablo los atendía. Bueno, hijo, tu sueño no hay. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, que Dios habla, sí, Dios habla. Yo no dudo que el Señor hable. Pero yo prefiero que Él me hable por la palabra que es más clara y menos riesgosa. Amén. Pero el Señor habla por sueños. Hay que tener mucho cuidado y no volver de los sueños algo místico. Algo místico. Amén. Bueno, sigamos adelante. Entonces las aguas significan seres humanos, naciones y países donde el sistema religioso ha gobernado. Vamos a mirar la descripción
de este sistema religioso según la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Versículo 2. Dice la palabra que este sistema religioso, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, primera descripción de esta mujer que representa un sistema religioso. Primero dice que ha fornicado con los reyes de la tierra y con los moradores de la tierra. El sistema religioso, desde que cobró poder en la humanidad después de Babilonia, comenzó a tener injerencia en los temas políticos. Y siempre usted ha visto que la religión y la política casi siempre van de la mano. Y el Señor a eso le dice que los reyes fornicaron. Y cuando la Biblia habla de fornicación, está hablando de actos ilícitos, indebidos. Así que el deseo de Dios no es que la religión se mezcle con la política. En las pasadas elecciones vimos a más de uno allá, hermano, rogando y suplicando y mendigando un ladrillo, mendigando un tamal, un bulto de cemento para sus iglesias, ¿sí? Olvidándose lo que el Señor dice, que la religión y la política no tienen nada que hacer juntas. La política, la religión, la religión. El deber de la religión es orar y velar por la política, por los altos mandos, por los presidentes, pero nada tiene que hacer allá. Y el sistema religioso, como usted lo ha notado en nuestros días, el sistema religioso ha inundado la política y gobierna. En la Edad Media, quien gobernaba era la religión. Los reyes de la Edad Media y los papas de la Edad Media en algunas partes de la historia eran los gobernantes de los países y se hacía lo que ellos decían. Sigamos adelante. Luego otra descripción dice es que este sistema religioso, y recuerde que cuando hablo de sistema religioso yo no me estoy refiriendo a una religión, a una iglesia, sino a un sistema religioso en general. Este sistema religioso dice que ha fornicado con los moradores de la tierra. Han hecho cosas indebidas ante los ojos de Dios. A lo largo de esta charla se va a dar cuenta de eso. Y dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, recuerde que la palabra del Señor usa muchos cifrados y mucha simbología y una literatura muy diferente a la que usamos nosotros hoy en día. Pero ¿cuánta gente hoy en día está como borracha o como ebria o como entontecida por la religión? Por cualquier religión. Mucha gente que cree cosas que sus líderes les dicen y las hacen porque se las dicen. En 1974 aproximadamente apareció un señor que él dijo que él era el salvador del mundo y logró congregar a 1,500 personas. Y les dijo que el mundo se iba a acabar y que tenían que emigrar a un país de Latinoamérica porque el mundo se iba a acabar y ellos eran los únicos salvos. Y se vinieron para Latinoamérica estos benditos ciegos con su líder religioso y todos en un lugar, este señor les prendió fuego y todos murieron carbonizados. Porque era el fin del mundo y ellos tenían que ser libres del sufrimiento del mundo. Esto ocurre cuando el sistema religioso pierde sus horizontes, pierde su norte y por eso le llama que las personas se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Personas que creen a ciegas y no estudian. De eso las iglesias cristianas estamos repletas. De gente que solamente cree.
pero gente que no lee y que no estudia la Biblia. Y si yo hoy me llegase a equivocar y a dar un mensaje equivocado, muchos dirían, amén, porque no leen la Biblia y tragan entero. Yo me puedo equivocar. Yo puedo equivocarme porque soy ser humano. Hago mi máximo esfuerzo en investigar y en estudiar para no decir cosas que no son. Pero el deber de cada cristiano sobre la faz de la tierra es estudiar la palabra del Señor. Amén. Hay una poesía indígena que cuando hubo la conquista de nuestra madre patria, España, dice la poesía que nos enseñaron a creer, mas no a leer. Y eso es tan cierto, porque colombiano que se respete, no lee. Hagamos una prueba. Estamos a 3 de noviembre. ¿Alguien ya se ha leído un libro en este año? Levante la mano. Excepto los universitarios porque les toca. No, fuera de la Biblia. Hermano, no leemos ni las noticias. No leemos ni los enunciados que salen en las noticias. Ni siquiera leemos lo que dice el Facebook, solo leemos las fotos. No leemos. Y como no leemos, tragamos entero. ¿Se da cuenta, hermano? Estamos, pero mal. Mal es mal, hermano. Y esa cultura nos la dejaron. Y no le echemos la culpa a los indígenas, hermano. Eso no la trajeron. Olvídese, hermano. Porque si a nuestros indígenas les hubieran enseñado a leer, usted y yo leeríamos. En Europa se leen 4 libros por mes. Aquí no leemos un libro por año. Ni en 4 años leemos un libro. Ni siquiera la Nacho lee, la hemos leído. Bueno, sigamos adelante, hermano. Digo todo esto para que no nos dejemos engañar. ¿Estamos? Miremos otra característica, aunque ya la acabé de decir, pero mencionémosla. La unión político-religiosa de la gran ramera. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este versículo está hablando del gobierno del anticristo. Cuando el anticristo entre en escena, que él no ha entrado en escena, ¿sí? El anticristo va a necesitar 2 cosas: un falso profeta y la religión. Porque la gente, todos nosotros por naturaleza somos espirituales. Y de alguna manera practicamos una religión. ¡Ay, pastor, yo no soy religión! Sí, señor, esto que estamos haciendo es religión, hermano. Ahora, el anticristo cuando gobierne, cuando venga a gobernar, va a necesitar de la religión y de un falso profeta. Hagamos una comparación de nuestras iglesias con las iglesias donde adivinan, donde profetizan, ¿sí? Donde le prometen oro, plata, riqueza, beca, carro, ¿sí? Y de paso les cunchan el bolsillo. ¿Cuánta gente tiene estas iglesias? 25,000, 30,000, 50,000. ¿Sí? Porque la gente lo que quiere es eso, que les hablen cosas bonitas. Así usted sea un ladrón, pero quiere que le digan cosas bonitas. Así si estoy viviendo mal, quiere que le digan cosas bonitas, y van a que les profeticen, así sean mentiras. Pero salen contentos. ¡Ay, me profetizaron! Cualquier babosada, pero me profetizaron. Más hay muchas de esas. Por eso digo yo, aquí no voy a mencionar nombres, ni religiones, ni iglesias. Estamos hablando de un sistema religioso que ha dañado y que ha contaminado. Cuando el anticristo venga, va a usar la religión y va a usar a todos aquellos incautos, porque recuerda lo que vimos, que él tendrá poder de hacer milagros y prodigios. Entonces la mujer se sentará sobre la bestia. Ya vimos que la bestia, ¿qué es?
El sistema político, que son 10 naciones. Entonces, el sistema político y la religión por un tiempo se van a unir para gobernar el mundo. Entonces, el anticristo va a necesitar de un religioso poderoso para que cuando él diga, convenza a la mayoría de las personas de lo que él dice, eso es cierto. Ahora, en el mundo hay pocos religiosos poderosos que son el Papa, que gobierna la Iglesia católica a nivel mundial. Están los líderes religiosos de la India, los líderes religiosos musulmanes y los judíos. No hay más. De entre esos 4 tendrá que surgir el falso profeta, que es el que va a engañar a la mayor cantidad de personas. Por eso se cree falsamente que el Papa es infalible. ¿Sabe qué es infalible? Que no se equivoca. Eso significa infalible. Y si usted lee a lo largo de la historia, se dará cuenta que el Papa Pío V dijo una cosa y el Juan Pablo llegó y la contradijo y dijo otra. No son infalibles porque ellos son seres humanos que se equivocan. Por eso digo que hay que leer historia. Entonces, el anticristo va a necesitar de la religión y la religión y la política se van a unir en un momento dado. Versículo 4 al 6. ¿Cómo es el sistema religioso? Y de esto sí que hay hoy en día. Tanto católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, de todas las religiones. ¿Qué dice? Y la mujer. Recuerde que la mujer es símbolo de sistema religioso. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y adornada, ojo, de oro, piedras preciosas, de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí hay una radiografía externa de cómo es esta mujer. Primero dice que esta mujer, este sistema religioso poderoso, tiene unos colores que la identifican. ¿Cuáles son? Púrpura y escarlata. ¿El que entendió? Entendió. Y dice que este sistema religioso tiene unas características como las que estamos viendo hoy en día. ¿Les gusta mucho? El oro, las piedras preciosas, las perlas, la suntuosidad. Por eso hoy en día encontramos los apóstoles evangélicos que andan en carros de 400 millones de pesos, de 800 millones de pesos, viviendo en apartamentos donde la entrada es en ascensor privado. Por eso digo que el sistema religioso no es la Iglesia Católica solamente. El sistema religioso es toda aquella iglesia y religión que ha perdido los estribos. Y hoy en día encontramos una iglesia cristiana que solo predica de prosperidad y de plata y de dinero, y a la gente las ve como cajeros automáticos para escucharles su dinero. Vaya a Mira. No vaya. Le cuento. Allá estos líderes dicen: hermano, por su milagro, de acuerdo como usted quiera que Dios obre en su vida, traiga su ofrenda. Si usted quiere un milagro poderoso, así mismo tiene que hacer su ofrenda. Y la gente corre 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000, 2,000,000, y vaya a mirar las iglesias que esa gente está construyendo. Vaya a la 127 y mire la 134 y mire la que construyeron. Es una cosa impresionante el lujo y la ostentosidad que tienen estas iglesias.
donde el fin de ellos no es predicar la palabra, el fin de ellos no es la salvación de las personas, el fin de ellos no es que usted sea una buena persona, el fin de ellos es lucrarse a costillas de la fe de las personas. A ese sistema religioso es que se refiere aquí la palabra del Señor. Ahora, ¿una iglesia necesita dinero? Por supuesto que lo necesita. Pero el dinero de una iglesia no es para el pastor, es para los gastos de la iglesia. ¿Estamos? Sigamos adelante. Otra característica del sistema religioso es que dice que tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias. ¿Cuántas ideas locas, cuántas doctrinas falsas, cuántas enseñanzas equivocadas en contra de la Biblia han salido de los púlpitos? África, un país que hace escasos 10 años no conocía de Cristo y que tuvo una manifestación del poder de Dios asombrosa, donde millones y millones de africanos se convirtieron a Cristo. Hoy en día la iglesia cristiana en África, por ejemplo, se ha convertido en una secta de brujería, la cosa más impresionante. Porque hombres inescrupulosos que leen o que no leen o que interpretan mal la Biblia han comenzado a hacer prácticas que son total y absolutamente contrarias a la palabra del Señor. Hoy encontramos una iglesia que solo habla de abominaciones y de inmundicias. ¿Sabe qué dijo recientemente un predicador famoso? Dijo: yo no quiero oro en el cielo, yo lo quiero aquí en la tierra. ¿Para qué me sirve el oro en el cielo si yo lo quiero aquí en la tierra? Ah, carambas. Esos son abominaciones que salen de los altares de las iglesias, de los sistemas religiosos. Versículo 5 dice que en la frente había un hombre, la gran ramera. Versículo 6. Mire, este versículo habla muchísimo de la Edad Media. Ahora, esto se escribió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. ¿Y la Edad Media en qué época fue? A ver, estudiantes. Pastor, yo lo vi, yo me acuerdo que yo por allá en noveno lo vi, yo me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. 1500. La edad del oscuridad, oscurantismo, eso. Así se le conoce a la Edad Media. La época en que comenzó a surgir la ciencia, los inventores, los científicos y la Iglesia Católica los apresó y los encerró. Por ejemplo, ¿quién pintó la capilla de Sixtino? Miguel Ángel. Él era preso político. ¿Sabía eso? Y a él lo obligaron a pintar y a decorar. A muchos de ellos. Y en esa época la ciencia no avanzó, porque lo poquito que avanzaba, cuando se daba cuenta el sistema que estaba gobernando, se veía que alguien estaba sacando la cabeza que era más pilo que ellos. Venga para acá, amigo. El 31 de octubre nosotros celebramos, ¿no es cierto? Yo sí celebré el 31 de octubre. 502 años de la Reforma Protestante. Como no leemos, no hay pastor. Yo sí celebré el 31 de octubre la Reforma Protestante. Cuando un hombre se atrevió a levantar la mano y decir: todo lo que ustedes están diciendo es mentira, falso. Martín Lutero. Ve que ni siquiera vieron la película que les mandé al link. Ahí los voy cogiendo. Es que ni una película vemos, hermano. Qué triste. Bien, 6. Pasó echando piedras y harta, hermano. Esta mujer dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.
Cuando Jesucristo muere, resucita y se va al cielo, el imperio que estaba gobernando era el imperio romano. El imperio romano practicaba la Saturnalia, de lo cual hablaremos enseguida. Y todas aquellas personas que no practicaran la Saturnalia, que no aceptaran al emperador romano como su señor, eran condenados a la muerte. Y entonces en el año 312 nace el catolicismo con el emperador Constantino. Constantino fue un perseguidor de los cristianos a muerte. Y los anteriores a él, hubo unos emperadores que fueron unos... Hitler fue un payaso al lado de estos emperadores. Castigos como los siguientes le hacían a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Mataban a un cristiano y al que estaba vivo se lo amarraban y lo encerraban en un cuarto vivo con el otro cristiano muerto, hasta que el muerto se podría y la pudredumbre de ese muerto infectaba al vivo y el vivo terminaba muerto. Esos eran los castigos del imperio que tenía el imperio romano para los que no fueran cristianos. Ese era el sistema religioso que estaba gobernando en aquella época. El sistema religioso de aquella época, iban al circo romano que todavía existe en las ruinas, y ahí se reunía la crema innata del pueblo. Como aquí cuando hay corrida de toros, van sus políticos, sus senadores, por los que usted tanto se esmera y vota, a ver sufrir toros. En aquel entonces, en los años 300, en el circo romano, llevaban las familias cristianas enteras que se negaban a decir que Roma era su religión y que el emperador era su señor, y les soltaban tigres y leones que llevaban semanas sin comer para que se los comieran vivos. ¿Y sabe cuándo surgió más el cristianismo? Porque ¿sabe qué hacían los cristianos en la arena? Se arrodillaban y comenzaban a cantar y a alabar al Señor. Y la gente que estaba en el Coliseo romano no entendían cómo era posible que los estaban matando. Y ellos con su mirada estaban elevando a Dios. Y la historia de la iglesia dice que esas masacres en el Coliseo romano se convirtieron prácticamente en cultos evangelísticos, donde miles y miles de romanos aceptaron a Cristo viendo el sacrificio de la sangre de los mártires, de los santos. Eso ha hecho el sistema religioso en esa época. Pero vengámonos más para acá, hermano. La Santísima y Sagrada Inquisición, años 1500, 17 en adelante. Se cree que Carolina de Médicis, una reina de Francia que tenía gobierno y que tenía mucha afinidad con la Iglesia Católica, en la Edad Media el Papa infundía autoridad sobre los gobiernos de los países que estuvieran bajo su gobierno, bajo su control. Y Carolina de Médicis en una sola noche llegó a matar más de 70,000 personas porque se negaron a aceptar la voz papal. Más de 5 millones de personas murieron en la Edad Media a manos de la Santa Inquisición en nombre de Dios. Eso ha hecho el sistema religioso. Y la palabra dice que Juan y que el Señor vio a la mujer ramera ebria de la sangre de esos santos y de todos esos mártires que han muerto. Irán, Pakistán y Siria, hoy en día, cristianos como nosotros están siendo quemados vivos, llegan a sus cultos como el de nosotros y les prenden fuego con todos los cristianos adentro. Hoy se está viendo eso. El sistema religioso de los musulmanes, los extremistas. Todos los sistemas religiosos, hermano, que hagan cosas como esas, se les llama en la Biblia las grandes rameras. ¿Seguimos o paramos? Ubicación geográfica de la gran ramera. Hace 15 días les dije que este tema no les iba a gustar a algunos, y hoy falta más de la mitad de la iglesia. Casualmente.
porque les estoy tocando la fibra del corazón. Ay, no, la iglesia no es así. Ay. ¿Sabe por qué derrocaron a Joseph Ratzinger? Pastor, ¿dice quién es? El de los la película. No, señor. El anterior papa. Es que como ni eso investigamos, hermano. Deje ver novelas, hermano, y vea noticias. Joseph Ratzinger. Aún no es hermano bendita, está vivo. Está exiliado. Está por allá en un cuarto guardado como un traste viejo. Ah, lo tienen botado al pobre viejito. Joseph Ratzinger es el defensor de la doctrina católica. Y los que saben dicen que él es un hombre sumamente estricto. Sumamente estricto. Ese señor es mejor un riel. Y el movimiento católico ecuménico no le servía a un hombre así de firme, no recto, sino firme sus convicciones. Por eso aparece un latino, bonito él, bien hablado, bien querido, bien parecido, porque necesitan tener empatía con el pueblo. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que cuando el anticristo llegue a la tierra va a necesitar un falso profeta, y uno de estos líderes va a ser el falso profeta. Porque seguramente va a salir una encíclica papal que diga, fulano de tal es el gobernador mundial. ¿Y todo el mundo qué va a decir? Sí. De lo contrario, el anticristo no podrá gobernar. El anticristo entrará por la religión. Y a la religión el tiro le va a salir por la culata. Ya lo vamos a ver. Ubicación geográfica de la Gran Ramera. Repito, hermanos, yo no estoy en contra de nadie, de ninguna persona. Y ojalá Francisco conociera de Cristo, se salvara. Amén. Ojalá. Versículo 8. ¿Dónde está ubicada la Gran Ramera? Esto no es brujería, hermano. Esto es geografía. Historia. Esto para la mente que tenga sabiduría. Estoy leyendo. Versículo 8 del capítulo 17. Las 7 cabezas son, ¿qué? 7 montañas. Las 7 cabezas que Juan vio son 7 montañas y son 7 reyes. ¿Listo? Sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuál mujer? La Gran Ramera. La Gran Ramera. Ahora, si alguien aquí tiene datos en su celular, por favor ayúdenme. Busque la ciudad de los 7 montes. Yo no quiero que digan, es que el pastor se lo está inventando, esas religiosas. Haga la tarea, hermano. Yo la hice. Porque yo quería saber si era cierto lo que los predicadores y mis profesores me han enseñado. Y me puse la tarea de investigar cuál es la única ciudad en el mundo que está ubicada sobre 7 montes. Roma, Italia. Por eso le invito a que lo busque. No hay otra ciudad en el mundo que tenga estas características. Y los 7 montes tienen 7 nombres. Caeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal, Viminal y Aventino. Esos son nombres italianos. Yo hablo un italiano perfecto, como se dieron cuenta. En el monte Aventino, más exactamente, o sea, Roma está situada sobre Roma la ciudad, ¿no? Ahora, cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿qué imperio gobernaba? Roma, ¿sí? Pasan los años. Roma y la Iglesia Católica se divorcian. No tengo la fecha exacta. El Estado romano se cansa del dominio religioso en el país y hay una guerra entre la Iglesia romana y el Estado romano y se dividen. Esto fue en el año, no recuerdo, 1300, no estoy seguro de eso. Y el Estado romano le dice a la Iglesia Católica, le dice, a partir de la fecha
Usted se dedica a su religión y yo me dedico a gobernar. Y hubo una guerra de poderes y política y de abogados, y la Iglesia Católica perdió el pleito, pero la Iglesia Católica demandó al Estado italiano, y el Estado italiano tuvo que pagarle una cifra, hermano, que usted no la puede contar en todos sus años de vida, como indemnización a Roma. Y a partir de entonces, Roma, el Vaticano, es un estado. O sea, está Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay y el Vaticano, para que me entienda. El Vaticano es un país dentro de otro país. El Vaticano es el único país del mundo que tiene, ¿cómo se llama cuando mandan a alguien? Embajadores en todo el mundo. Y es el único estado donde todo el mundo envía embajadores, que son sacerdotes. La historia, la banca, hermano, demuestra, y puedes leerlo, investigarlo, el Vaticano es el dueño de los bancos más poderosos del mundo. Se sabe por cifras numéricas que si el Vaticano quisiera, hermano, vendiendo su riqueza, acabaría con la pobreza en el mundo hasta 3 veces. Así que el interés del sistema religioso no son las almas, es almacenar poder y riqueza. Sigamos. Está pegando duro, ¿no es cierto? Esta gran ramera, o sea, los sistemas religiosos serán castigados por Dios. Ahora, tristemente, este movimiento, como lo dice la palabra, es la mamá de las rameras. Yo no tengo la culpa, hermano. Dice la palabra. Ella es la mamá de las rameras. Y va a llevar su paga. Y detrás de ella todas aquellas iglesias que se han y que se están desviando de la palabra del Señor. Bien, ¿seguimos? Versículos 16 y 17. Doblémonos un poquito. Dice que Juan vio un rollo. ¿Se acuerdan? Ahí comenzamos este estudio hace 2 meses. Juan vio un rollo y ese rollo tenía 7 sellos. Y cuando el ángel cuando Jesús, abre cada sello, aparece un ángel con una trompeta. Y cuando el Señor Jesucristo abre el 7º sello, aparece el 7º ángel y aparece con las copas de la ira. ¿Listo? La 7ª copa de la ira está reservada para el sistema religioso. Así que el castigo que va a recibir el sistema religioso va a ser terrible, ya lo vamos a ver. Versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿qué ocurrirá? Ofrecerán a la ramera. ¿Qué más dice? Y la dejará desolada y desnuda, y devorarán, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. ¿Van conmigo? Anteriormente los versículos anteriores hablan de la ubicación geográfica de la madre de las rameras. Hago un paréntesis. El sistema católico, apostólico y romano no nació ahí, nació en Babilonia, 2000 años atrás. Ya vamos para allá. Entonces dice que los 10 cuernos que son, acuérdense que anteriormente dice que el ángel vio a la mujer sentada sobre una bestia. O sea, las dos, ella estaba caballando el poder político, como si lo dominara. Ahora mira lo que pasa con el poder político. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Ahora la política la va a mirar y le va a hacer el chai. Sigue diciendo,
¿Y cómo dejarán a esa ciudad? O sea, al sistema religioso que domina esa ciudad. Lo dejarán desolada, desnuda y devorarán sus carnes. Recuerden que esos son términos figurativos, ¿sí? El sistema político del anticristo, cuando haya logrado su cometido y gobernar el mundo, va a acabar con las religiones, y eso ya lo vimos en Daniel capítulo 9. El anticristo va a acabar con las religiones porque él será la religión, él será el Dios. Entonces, el sistema político, las 10 naciones se unirán en contra de Roma. Ahora, Roma siempre ha gobernado el mundo. Siempre, hermano. Por lo menos el mundo donde ellos han tenido injerencia. No es mentira para ningún país latino, hermano, que la Iglesia Católica se reúne con los presidentes y determinan lo que va a pasar. Eso no es mentira para nadie, hermano. ¿Sí? Y las demás iglesias las ignoran, las pisotean. ¿Sí? Porque este sistema religioso siempre ha gobernado. Y aquí va a haber un problema. El sistema religioso va a querer gobernar y el anticristo también va a querer gobernar. Y 2 reyes no caben en una casa, entonces un rey se tiene que ir. Así de sencillo, hermano. Y el rey que se va a ir será la gran ramera. Versículo 17. Bueno, sigamos leyendo. Desolada, desnuda y devorarán sus carnes. ¿Y cómo va a terminar? Qué mal. Muy seguramente habrá una guerra o algo pasará y el Vaticano va a desaparecer de la faz de la tierra. Con todo su oro, con todo su ejército privado que tiene, porque hasta ejército privado tienen, con todo lo que tengan, va a desaparecer. ¿Quién se va a encargar de desaparecer en la iglesia cristiana? No. El anticristo, su socio, su aliado. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Nosotros no vamos a acabar a nada ni a nadie. No somos llamados para eso. Estoy explicando lo que va a suceder a la luz de la palabra del Señor. Yo no quiero que salga de aquí, hermano, y coja a los pobres católicos a palos. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Ámelos, quiéralos, ore por ellos, enséñenle la palabra de Dios, no los maltrate, no los ultraje, Señor. Señora, todo lo que esté en el sistema religioso, hasta pastores, vendidos y bandidos. Casos como esos, hermano. Por eso digo que yo no estoy hablando de la iglesia católica. Ella es la mamá. Pero estamos hablando de todas las iglesias. Un pastor amigo mío, él aquí creo que nunca vino. Él fue a Estados Unidos a vacaciones. Él es un hombre, su familia es rica, no por ser pastor, pues su familia es rica y él administra la fortuna de su familia. Ellos trabajan con fincas raíces a nivel, pues, ellos venden edificios y cosas de esas. Y sus vacaciones son como las de nosotros, ¿no? Para China, Estados Unidos, a Japón, ¿sí? Así como usted y como yo. Y entonces él dice que él fue a una iglesia cristiana en Estados Unidos. Y él iba en un carro alquilado, como no creo que máximo alquilaría por un BMW, yo creo, y eso. Y que él fue a entrar y el celador le dijo, ¿usted quién es? ¿Usted no sabe quién soy yo? Digo, no. Entonces él dice que él vio en el parqueadero Rolls Royce, Maseratis, y le dijo, no, es que esta es la iglesia de la gente pudiente de la ciudad. ¿Sí? Aquí viene Michael Jordan, aquí viene fulano de tal, y como el celador todo, pues, ¿sí? Comenzó así, y él dijo, él quedó aterrado, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Dijo, no, mire, allá sí ve esa casa vieja, esa iglesia bautista es de los pobres, allá puede ir usted, hermano. Y lo mandaron para una iglesia de pobres. ¿Sí? Ese es el sistema religioso, ¿sí? Esa es una ramera. ¿Sí? Esa es una ramera, para que me entiendan, hermano. ¿Sí? Bien. Sigamos rápido porque el tiempo se nos va, no alcanzamos, hermano.
Versículo 5. Voy a hablar y termino con esto. Puedo demorarme 4 horas hablando, hermano, porque estoy en mucha tela para cortar. Pero pues, en 1 minuto acaba el culto. Babilonia la Grande. Vamos a hablar de Babilonia. Dice que la gran ramera en su frente, Juan vio que decía, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Bien, Juan vio un nombre, Babilonia. Vamos a hablar rápidamente de Babilonia. Babilonia, históricamente, no religiosamente, sino históricamente, se conoce como la cuna de todas las religiones que han existido en el planeta Tierra. Babilonia, el imperio babilónico. Versículo 8. Vaya Génesis capítulo 10 al 8. Con estos datos que le voy a dar, algunos de ustedes van a quedar como Amparo Crisales, erizados. Génesis 10, 8 al 10. Babilonia fue fundada por Nimrod. Nimrod fue nieto de Noé. Imagínense desde dónde venimos, hermano. Génesis 10, 8 al 10 dice, y Cus, alguien se va a tener un hijo, le puede llamar Cus, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de ¿qué? Su reino Babel. Subrayen eso. Nimrod fue el fundador de Babilonia, de Babel. Sigamos leyendo. Erec, Akkad y Calné, y en la tierra de Sinar. Es decir, él fundó Babilonia, la ciudad de Erec, la ciudad de Akkad, la ciudad de Calné, y estuvo y fundó la tierra de Sinar. O sea, no era cualquiera. Me edito los nombres. Características de aquella época. El libro de Génesis es un libro histórico. No es un libro ni de mitos ni de leyendas. Es un libro histórico, de historia. Está comprobado científicamente que es un libro que tiene datos reales. Bien. ¿Cómo era en aquel entonces la tierra? Tenía entonces toda la tierra, hablaba un solo idioma y todos hablaban unas mismas palabras, como dice acá. Versículo 12. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros. Versículo... Es que ustedes siempre se pierden. Capítulo 11. Eso ustedes no me siguen. Yo tengo mi bosquejo claro, hermanos. Si ustedes no me siguen, es culpa mía. Capítulo 11. Ay, Padre Celestial. Su pastor está loco. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, ahora sí. Pila, hermano, concéntrense. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, se inventaron el primer ladrillo, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Inteligente, ¿sí o no? Y dijeron, vamos, mira lo que hicieron esos sinvergüenzas, edifiquémonos una ciudad y una torre, la famosa torre de Babel, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ese Nimrod era bien avispado, hermano. Se inventaban el ladrillo,
se les abona, hermano. Gracias a eso usted y yo no dormimos en estera y en casas de bareque. No, en serio. Eso era una finca, ya, esos tipos hasta tenían ladrillo, hermano. Bueno, sí, era bandido. Y este bandido dijo, hagámonos una torre. La palabra Baal significa puerta al cielo. Y él dijo, hagámonos una torre tan alta. Ahora, ¿quién sabe en esa época qué tan alta podría ser, no? ¿Sí? Porque no tenían ingeniería ni arquitectura. Los historiadores creen que de pronto lo más alto que pudieran llegar a construir era una casa de 3 pisos. Por muy avispados que fueran. Pues por sus condiciones, ¿cómo se llama? Intelectuales. No tenían conocimiento. Pero bueno, supongamos que era de 3 o 15, 20. Para ellos en ese momento eso era la Torre Colpatria. Lo último en Guaracho. Y ellos dijeron, elevemos una torre y volvámonos famosos. Lo que dice acá, ¿no? Hagámonos un nombre famoso. En caso de que nos dispersen por la tierra, vea, somos los más de los más. Eso fue lo que dijo Nimrod. Pero capítulos anteriores, el Señor le da la orden a Noé y le dice que se esparzan sobre la tierra. Váyanse por la tierra y póblenla y llénenla de chinos. Tengan 4, 5, 6, 10, 15, 20. Llenen la tierra y póblenla. Fue la orden del Señor. ¿Y Nimrod qué hizo? Todo es para mí. Todo es para mí. Nimrod fundó Babilonia. Sigamos leyendo. Versículo 5. ¿A usted ahí qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará parar de lo que han pensado hacer. Dios dijo, esto como que no pinta bien. Versículo 8. Así los esparció. ¿Cómo los esparció? ¿A la mala? Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Algo pasó. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel. A partir de ese momento Babel deja de ser puerta del cielo y se llama confusión. Busquen el diccionario el significado de Babel y va a encontrar que en el hebreo significa confusión. Versículo, me perdí, hermano. 9. Por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, que allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo surgieron los idiomas? Ahí surgieron los idiomas. Usted se imagina todos trabajando, hablando en, yo no sé en qué idioma hablaban en ese entonces, ¿cierto? Y un momento para otro, uno hablaba chino, otro español, otro castellano, otro... Se volvió un caos. Entonces tuvieron que unirse los que hablaban uno, los que hablaban otro, y comenzaron a esparcirse. Ok, sigamos adelante. Ya les expliqué la etimología de Babel, que significa puerta de Dios, y en el hebreo significa confusión. Nimrod edificó la torre de Babel y fundó el imperio babilónico. Bien, volvamos a Apocalipsis. El nombre que encontró aquí en la frente, ¿cuál fue? Babilonia, la madre de las rameras. Listo. El término Babilonia aparece 290 veces en la Biblia. Y tiene gran importancia a lo largo de la historia de la creencia del hombre frente a Dios. Nimrod, ¿quién fue Nimrod? El primer poderoso en la tierra. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que en el original hebreo, cuando dice delante de Jehová, algunos teólogos y traductores de la Biblia, ellos dicen que no dice delante de Jehová, dice en contra de Jehová.
Un dato curioso. Bien, fuera como fuere, Nimrod fundó Babilonia y Nimrod fundó la primer religión de la tierra. Ahora, por favor, atencaos. Nimrod tenía una esposa que se llamaba Semiramis. Quería proyectarles en el computador, pero no puedo. Pero sí puedo hacer algo. Espero que la mayoría tengan datos hoy, sino cuando lleguen a sus casas. Les voy a compartir las imágenes de la historia y de la mitología de estas mujeres. Según no tiene datos, ya puede ir mirando sus celulares. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis. Semiramis. En Asiria, después de mucho tiempo, en Asiria y Nínive, a esta mujer se le conoció como la diosa Astarte. En Egipto se le llamó la diosa Isis. Entre los griegos fue conocida como Afrodita. Los latinos y los romanos la llamaron Venus. Semiramis, Astarte, Isis, Afrodita y Venus es la misma mujer. Aquí no estoy hablando ya del sistema religioso, estoy hablando de una mujer, ¿sí? Una mujer femenina, ¿sí? Para que me entiendan. La esposa de Nimrod, un hombre que era poderoso. O sea, no que se creía poderoso, que era poderoso y fundó una nación, un imperio con todo un sistema religioso. Y entonces Nimrod nombró a Semiramis, escuche esto, la primer sumo sacerdotisa de la historia universal. Primer sumo sacerdotisa de la historia de las religiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Semiramis, Nimrod tuvieron un hijo, como todas las parejas. Pero Semiramis dijo que ella había concebido, había quedado en embarazo por un milagro de un rayo de sol. Atencaos, por favor. Y que había concebido milagrosamente después de que un rayo de sol tocó su cuerpo. Ella, una vez tuvo a su hijo, lo ofreció en el imperio babilónico y dijo que ese niño que había nacido milagrosamente por un rayo de sol era el salvador de la tierra. A ese niño le pusieron el nombre de Tamuz. Finaliza con Z, Tamuz. Tamuz creció, como crecen todos los niños, sin ser un milagro como el que ella dijo, ¿no? Porque el nacimiento es un milagro, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Él fue un niño engendrado por Nimrod, Semiramis. Obviamente era un engaño, como hoy en día muchas cosas de engaño. Tamuz muere por un jabalí lo mata. Y Semiramis, su mamá, hace un duelo de 40 días por la muerte del Salvador del mundo, porque el Salvador del mundo había muerto. Y entonces ella a sus 40 días de lloro le llamó Cuaresma. Búsquelo en la historia, hermano, que no estoy mintiendo. La Cuaresma surge del lloro y el lamento de Semiramis por la pérdida de su hijo 2000 años antes que naciera Cristo. Antes que naciera Cristo. Sigamos leyendo. Bueno, en el imperio babilónico, como ese imperio creció y la humanidad se empezó a poblar y a poblarse y ya surgieron las ideologías y las religiones, pero el imperio babilónico tuvo muchísima injerencia y creció muchísimo esta religión, se empezó a propagar el culto, escuche, a la madre y al hijo. ¿Quién era la madre? Semiramis. ¿Y quién era el hijo? Tamuz.
no sé si alcancen a ver. Esta es la imagen, obviamente, de la... Si alcanzan a ver, no sé. De la descripción, porque pues esto fue pintado hace muchísimos años. ¿Cómo es la imagen de Semiramis con Tamuz, su hijo? ¿Es idéntico a qué? Tal cual. Sí, en el grupo de WhatsApp de todos está. Si alguien más lo quiere, pues yo lo comparto, no hay ningún inconveniente. Bien, sigamos. Entonces, se propagó el culto a la mujer y al niño como divinidades. Bien. En la historia universal, Tamuz es conocido como Baal, Osiris, Horus. Escuche esto, muchachos, y Cupido. Mira cómo me vas a desilusionar así, pastor. Ahí tiene. Es que estoy leyendo tantos apuntes que tengo. En el Imperio Babilónico surgió una fiesta que se llamaba la fiesta de Ishtar. La fiesta de los huevos de Pascua. ¿Le suena? En el Imperio Babilónico se estableció la fiesta de Ishtar en memoria a la muerte de Tamuz. Y una vez culminaba la cuaresma, los 40 días de lloro y de lamento por la muerte de Tamuz, entre las familias se regalaban huevitos de Pascua. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo celebrar esas vainas? Ahí tiene todo lo malo. Ahí tiene lo malo, hermano. Ahí tiene sus raíces. ¿De dónde surgieron esas cosas? De la idolatría, de lo que dice acá, de las abominaciones de la gran ramera. ¿Estamos? Siga comiendo pavo. El pavo no es malo, es de pico, ¿no? Siga celebrando, es lo que me refiero. En aquel entonces existía una letra que es la letra Tau, T-A-U. La letra Tau es la letra griega T. Y en aquel entonces el Imperio Babilónico se inventó la señal de la cruz, que es la letra Taus, en honor al dios fallecido Tamuz. Cuando una persona se persigna en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo que está haciendo es la T, no la cruz del dios Tamuz. Reitero, lean historia. Se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo no son inventos. Usted dirá, ¿y dónde dice eso? Jeremías capítulo 44, versículo 15. Ya nos venimos un poco de años adelante. La iglesia babilónica, con todas sus creencias, 44:15, tocó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel cayó preso de esas creencias babilónicas. Y mire cómo le llamaban en el pueblo de Israel a Semiramis, Osiris, Astarte, a esta mujer. Bueno, 11 y 18. ¿Sigo o paro? Porque me da angustia que ustedes les dé gastritis. Bien. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, ¿cuántas? Una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, oiga lo que dijo, el pueblo de Israel referente a Semiramis. Y mira el nombre que le dieron. Ahora, miren un momentico. Jeremías fue un profeta, ¿cierto? Y como todos los profetas de la Biblia, venían a esta tierra a dar juguete. No como los profetas de hoy que vienen a profetizar plata, riqueza y gloria. Los profetas bíblicos daban juguete y sentencias de juicio, no plata. Por eso los que hoy profetizan, hermano, son charlatanes y hablan basura. Serio, hermano. Con toda la sinceridad se lo digo, hermano. ¿Sí? Y Dios a usted lo puede bendecir porque Él es Dios.
Y de hoy a mañana lo puedo hacer rico, sí, porque Él es Dios. Pero no porque venga y se lo digan. ¿Y quiere ser rico? Trabaje. Bien. Palabra de Dios. Y Jeremías coge al pueblo y les da una zunda, hermano, una zurriaga, los regaña, les dice que lo que están haciendo es indebido, que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora miren lo que el pueblo responde, para que entiendan lo que estamos leyendo. El pueblo dice, lo que leímos anteriormente, las mujeres y los hombres dijeron, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿qué dice? No están leyendo, lean. ¿No han encontrado Jeremías? Está en la Biblia, hermano, después de Génesis, después de San. No la oiremos. ¿Se aparece a los días de hoy? Muchos cristianos hoy día dicen, sí, yo soy cristiano, pero hay ciertas cositas que yo como que me las reservo. Sí dijo el pueblo de Israel. Las palabras que has dicho no las oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a quién? La reina del cielo. Carajo. ¿Y cómo se le conoce a nuestra querida María? La reina del cielo. Ahora pregunto, ¿María ya vivía en ese entonces? Bien. La reina del cielo. Derramándole libaciones, o sea, adoración, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Aquí encontramos el poder de la gran ramera dominando al pueblo de Israel. ¿Vivían bien o vivían mal? Muy bien. Usted dirá, no, entonces hagámosle. Diría Maquiavelo, el fin justifica los medios. Todos los caminos llegan. Palabras cristianas de hoy, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Así dijo el pueblo de Israel, ¿qué tiene de malo, pastor? Un hito no hace daño. Una fornicadita son, ¿qué tiene de malo? Así dijo el pueblo de Israel. Y el Señor no lo recrimina por lo bien o por lo mal que están, sino por lo que están haciendo. Entonces, a veces el estar bien económicamente no significa que moralmente estemos, si no nuestros políticos serían pues la mata de la moralidad. Cierro paréntesis. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer, mire lo que pasó. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Ezequiel 8:13. Apúrenle que nos vamos. Ezequiel 8:13. 8:13 al 15. Me dijo después, vuelve aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban sentadas. Endechar es llorar, sufrir, lamentarse. Estaban endechando ¿a quién? Digo, a ver, hermano, ¿cómo así? Luego Tamuz ya no había muerto. Estaban llorando a un muerto, a Tamuz. ¿Quién? El pueblo de Israel, el que conocía a Dios. Por eso Dios los castigó tantas veces, porque se fueron detrás de la gran ramera. Sí, 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás mayores que estas. Y tengo tanto por decirles, hermano, que quiero parar aquí. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición.
Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.